Bienvenido. Esta es una transmisión guiada por el Espíritu Santo. Permanece con nosotros. Dios quiere bendecirte. Esta es tu congregación, Amistad de Aguascalientes. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, en mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, en mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te
es alabado, Señor. Tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabado, Señor. Tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría. No importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Momento en tu presencia,
delante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Oh. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú nunca nos dejas solos. Siempre estás teniendo cuidado de cada uno de nosotros. A ti sea la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Congregación, muy buenas noches. Bienvenidos a esta reunión de entre semana. Gracias a Dios por tu vida. Gracias a Dios porque hoy el Señor nos quiere hablar. Dios quiere que no te canses de buscarle. Dios no quiere que te canses de escuchar su voz. Y hoy yo tengo una historia que contarte. Dios puso en mi corazón continuar con esta serie de historias que hemos estado contando. Y después de estudiar a Nehemías en 2 clases, hoy yo quiero regresarme con David. Y quiero leer algunos versículos ahí en 2 de Samuel, capítulo 11. Y aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo:
estoy encinta. Esta es la historia de David y Betsabé. Una historia triste porque David, siendo el rey, siendo el ungido de Dios, cuenta esta historia que en un tiempo de guerra en el que iban a vencer al principal enemigo de Israel en esa época, los amonitas, mandó a su general Joab a que fuera a esa lucha, pero él quedó en palacio. Él quedó en palacio. Y dice que un día en la tarde se levantó, ¿verdad? Ya tarde se levantó. O sea, David dejó a un lado el llamado que Dios le había hecho. Dejó a un lado las responsabilidades de rey y empezó a vivir en esa, tal vez, comodidad, quieras llamar. ¿Cuántos cristianos a veces nos quedamos en ese canal de comodidad de ser hijos de Dios y no continuamos en esa batalla, en esa lucha espiritual de mantener nuestra vida atento al mandato, atento a escuchar la voz de Dios? Y David dice que salió a ese terrazo, a esa terraza real y volteó a ver y vio que una mujer se estaba bañando en la terraza de su casa. Y le pareció sumamente hermosa. Y bueno, los ojos de David pudieron haber visto muchas cosas hermosas, pero el pecado llega a nuestra cabeza, la tentación llega a nuestros pensamientos, y cuando tú permites que bajen a tu corazón, dice en el libro de Santiago, se convierte en el pecado, y la paga del pecado es muerte. Y bueno, a muchos no les gusta utilizar la palabra pecado, ¿verdad? Porque piensan que decir pecado, esto, pecado, lo otro, es caer en religiosidad. Y bueno, ciertamente hay mucha gente que nada más está viendo los pecados de otros. Qué importante es que tú veas tus pecados, los errores que cometemos al desobedecer a Dios. Y David le dio un siguiente paso a esa primera mirada de que vio, ay, alguien se está bañando, ay, una mujer hermosa. Mandó investigar quién era. Y con esto nosotros podemos ver lo que dice el libro de Santiago, ¿verdad? Cómo el pecado llega a nuestra mente. Ahí es el lugar de la lucha espiritual. No es con tus palabras, no es con tus oraciones, no es en algún cielo, es en nuestra mente. Porque ahí es donde el enemigo viene y pone esa tentación. Por eso Jesús a sus discípulos les dijo, cuando les estaba enseñando a orar, Dios, Padre, líbrame de tentación. Y Dios viene y nos libra de tentación. Pero hay una parte que nosotros tenemos que poner. David no supo poner el freno en ese momento. Se siguió. Y preguntó quién era, le dijeron quién era, la mandó traer y tuvo relaciones sexuales con ella. Ella, una mujer casada con Urías Eteo. Ahí tú puedes estudiar que Urías era uno de los valientes de David. Es el último mencionado ahí en ese capítulo 23 de los 37 valientes de David. Ella era casada. Ella sabía que tener relaciones sexuales fuera del matrimonio podía implicarle la muerte a ella y a él. Pero pues algunos autores hablan de que ella se pudo haber resistido o que no se resistió porque sabía que podía haber un castigo. Pero yo no te quiero hablar de Betsabé, yo quiero hablarte de David. Yo quiero hablarte a ti, a tu corazón. Porque el pecado de David fue haber traído a Betsabé. Inició con esa segunda mirada, con esa segunda intención. ¿Quién es esa mujer? Nuestros ojos no podemos andar en el mundo como cristianos con los ojos tapados. Tenemos que estar viendo las cosas. Y cuando tú ves que hay una ventana, hay una puerta de tentación que va a entrar hacia ti, tú debes de cerrarla inmediatamente. David no lo hizo y tuvo relaciones con Betsabé. Y de esas relaciones,
hubo una evidencia. Ella quedó embarazada. Y entonces ella le manda a decir a David, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué va a suceder? ¿No? Como decimos los mexicanos, chispas, ya la regué, ahora, ¿qué voy a hacer? Ya embaracé a la novia, ya embaracé a fulana de tal, ya la regué. ¿Ahora qué vamos a hacer? Ay, ya pedí prestado, ya saqué una tarjeta y no la he podido pagar. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y tantos errores que cometemos. Y nuestro pensamiento, en vez de voltearse a Dios y decirle, Dios, dame esa dirección, a veces nos volvemos a meter más y más hondo en ese hoyo. Fue lo que le pasó a David, porque dice que David mandó llamar a Urías, mandó una carta a su general Joab. Joab era el comandante, el militar representante de David en la guerra. Y mandó traer a Urías, y cuando llegó Urías, pues se puso a platicar con él. Dice que le preguntó que cómo estaba la guerra. Y vamos, una charla que tal vez hasta Urías se pudo haber sentido incómodo. ¿Por qué el rey me viene y me pregunta eso? Y cuando el rey manda a Urías a su casa, Urías no se fue a su casa. Y el rey le dijo, ¿por qué no has venido a tu casa? Y Urías contesta con esa responsabilidad de un soldado, con esa responsabilidad de alguien que sabe que está sirviendo a su país, que está sirviendo a Dios. Dice que le contestó a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y habría yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Betsabé le avisó a David, ¿qué vamos a hacer? Salí embarazada. Y él dice, no, voy a mandar a traer Urías para ocultar el pecado. Y muchas veces ese tremendo error, en vez de, bueno, veremos más adelante lo que hizo David, pero David quiso tapar su pecado, quiso ocultar lo malo. Y muchas veces nosotros cometemos un error y queremos tapar el error. Le responsabilizamos a otra persona, que decimos, pues ni modo, así todo el mundo lo hace, ¿qué tiene que yo lo haga? Pero la verdad es que Dios volteó y viendo el corazón de David, ese corazón que empezó a ponerse oscuro. Porque cuando tú estás en pecado y no reconoces que estás mal, qué importante es que reconozcamos que estamos mal. Qué importante es que cuando Dios viene y toca tu corazón, tú digas, a ver, Dios me está hablando. ¿Verdaderamente estoy mal? ¿Qué es lo que tengo que cambiar en mi vida? Y estudiando Nehemías hablábamos de qué importante es que sí reconozcas tus dones, tus habilidades, tus fortalezas, pero cuán importante es que reconozcamos nuestras debilidades. David, por dejar la responsabilidad que Dios le había dado de rey, de estar en la guerra, él dejó de ir a la guerra. Empezó a salirse de esa visión que Dios le había dado, y eso lo llevó a un bordo, a un precipicio en el que es muy importante que nos demos cuenta cuándo regresar. Urías no siguió el juego que David quería. Y dice que por segunda vez lo emborrachó ahora y le dijo, vete a tu casa. Y Urías volvió a quedarse ahí. Entonces a David se le ocurrió una gran idea. ¿Cuántas veces cuando estamos equivocados, cuando estamos viviendo en una debilidad, cuando ya flaqueamos, cuando ya pecamos, que está cegado nuestro espíritu, en vez de pedirle al Espíritu Santo, abre mi entendimiento, ven Espíritu de Dios, ven Dios, ayúdame, dame visión de qué debo de hacer?
se metió a un hoyo y escribió una carta a Joab diciéndole: pon a Urías al frente de la batalla, en aquel lugar donde sea más peligroso, y después retírate. ¿Sí? Fue una orden de asesinato. David estaba ordenando a su general que matara a Urías. Y dicho y hecho, así sucedió. Y Urías murió. Ella quedó embarazada, ¿verdad? Y dice ahí el verso 26, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasando el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer. Y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable a Dios. Fue desagradable a Dios. Hay cosas que le gustan a Dios: nuestra obediencia, nuestra sujeción a Él. Hay cosas que no le gustan a Dios, y esto le sucedió a David. David se metió en una tentación, y al querer cubrir ese pecado, cometió un error tras otro error. Ya no era nada más adulterio, ahora era asesinato. Y aparentemente, dice el verso 26, que no pasó nada. Pues ya se había muerto Urías, ella vivió su duelo, él la mandó traer y dijo: me voy a casar contigo. Y colorín colorado, vivieron felices toda su vida. Pero estas últimas palabras, esto fue desagradable a Dios. ¿Qué cosas desagradables tenemos en nuestras vidas? ¿Qué cosas que hay en nuestra vida no le agradan a Dios? Porque mira, tú podrás vivir pues bien contento, bien feliz, pero si estás viviendo una vida como la que David estaba viviendo, alejado de la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. David y Betsabé pudieron haber dicho: bueno, pues ya se murió Urías, bueno, así decimos, yo lo mandé matar, pero pues ya no está Urías, ¿verdad? Ahora sí te vas a casar conmigo y vamos a ser muy felices, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pero cuando a Dios les desagrada algo, Él está esperando que nosotros nos volteemos a Él. Que no nos cansemos de buscarle. El que busca a Dios lo hallará. Dios está esperándonos con los brazos abiertos para recibirnos. Y gracias a ese sacrificio de Jesús en la cruz, tú y yo el día de hoy podemos acercarnos confiadamente, arrepentirnos. Arrepentirnos es dejar atrás esa vida, dejar atrás verdaderamente el mal que hicimos, pedirle perdón a Dios y vivir ese perdón en nuestro corazón. El siguiente capítulo habla de un profeta, el profeta Natán. Era el profeta en esa época en la que vivió David, y Natán había tenido interacción con David. Dice que un día vino, dice ahí en el capítulo 12, que Dios mandó a Natán a David, y viniendo a él le contó una historia. Qué importantes son las historias. Qué importante es que tú sepas contar historias. Hay veces que hay personas que cuentan la historia desde el origen, ¿verdad? Dan vuelta por la esquina, dan vuelta por la manzana y siguen contando la historia. Y bueno, ya cuando te estás durmiendo llegan a lo interesante de la historia. Hay otras personas que nada más cuentan el resumen, ¿verdad? Y bueno, pues Urías murió y ¡pum! Punto, se acabó. Hay que tener, dice el Señor que nosotros somos la sal de este mundo, y tú tienes que aprender a contar historias. A lo mejor tú no te sientes capaz, pero Dios nos ha llamado a nosotros a ser líderes, reyes y sacerdotes, líderes en nuestra casa, líderes en la sociedad en la que vivimos. Tenemos que aprender a contar historias. Y dice que Dios mandó a Natán
a ver a David. Y dice que Natán empezó con esta historia. Habían dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. Y él había comprado y criado y había crecido con él, con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno. Y le tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido. Aquí Natán le cuenta esta historia, ¿verdad?, de un hombre rico, abusivo, que cuando recibió visita, en vez de matar un ganado suyo, dijo, voy a agarrar aquella oveja que tiene ese hombre, la única que tiene. Y esta historia, cuando el rey la oyó, dice que así como que hirvió en él, ¿verdad? Dice que entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que te hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Qué malo este hombre rico, que le quitó la única corderita que tenía aquella. Ciertamente la vida de David en sus relaciones personales con las mujeres, él tuvo muchas mujeres, tuvo muchos hijos. Urías nada más tenía una esposa. Y David la tomó, así como esta historia del hombre rico y el hombre pobre y la corderita. Y cuando el enojo, el furor de David subió, dice que Natán le dijo, tú eres aquel hombre. Y yo creo, y me imagino, y estoy sintiendo así como si fuera David, una cubetada de agua helada. ¿Qué? ¿Qué sabes tú de mi vida, Natán? Dios, ¿qué sabes tú de mi vida? Dios sabe todo de tu vida. Y qué importante es que alguien pueda venir y confrontar tu vida. Qué importante es que tú puedas tener un corazón dispuesto para ser confrontado. Natán trajo un mensaje de Dios para David. Qué cosa tan difícil. Qué cosa tan difícil es traer una palabra fuerte al corazón de las personas para que las personas reconozcamos, volvamos en sí, ¿verdad? Y volteemos a ver que Dios lo conoce todo. Lo que había hecho David desagradó a Dios. Y David pensó que no pasaba nada. Así pensamos cuando cometemos errores, cuando pecamos. Así pensamos, no va a pasar nada. Ya sé, voy a tapar como el gato que tapa su excremento con tierra. Así voy a tapar mi pecado. Y la verdad es que el pecado sigue estando en nuestro corazón. Hasta que haya un genuino arrepentimiento y nosotros podamos venir delante de Dios y decirle, Dios, qué malo he sido al desconocerte a ti, al no reconocer que tú eres Dios, al tomar en poco tu palabra, esa palabra de vida eterna para cada uno de nosotros. Y Natán dijo, sí, ciertamente eres tú, y vas a pagar consecuencias por esto que hiciste. Dice en el versículo 10, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste a Dios y tomaste a la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré las mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual
yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Estas malas decisiones que tomaste, David, van a traer consecuencias sobre tu vida, le dice. Siempre habrá una pugna en tu familia. Siempre habrá una espada por haber tomado ese corderita del hombre pobre, por haber tomado a Betsabé, esposa de Urías. Y David, cuando escuchó eso, dice el versículo 13, y esta es la parte medular de esta enseñanza del día de hoy, de esta historia que estamos contando. Dice que entonces dijo David a Natán: pequé contra Dios. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. La paga del pecado es muerte. Y a veces no es muerte física, como en aquel entonces era la historia de aquellos que adulteraban, aquel hombre que tomaba una mujer y adulteraba con ella, los dos eran apedreados, así decía la ley. Pero aquí vemos esa parte tremenda del corazón de David, un corazón conforme al de Dios, un corazón dispuesto a obedecer a Dios. Él había querido tapar su pecado, pero Dios no quiso que él quedara así. Dios no quiere que nosotros vivamos con un pecado oculto en nuestro corazón. Mira, a veces la gente cuando escucha una predicación dice: ¿quién le vino a contar al pastor? ¿Quién le vino a contar a estas personas mi vida? Porque esto que están diciendo es exactamente el reflejo de mi vida. ¿Sabes? Es como Dios mandando a Natán a hablar con David. Dios lo conoce todo. Hay cosas que a Dios le agradan muchísimo: nuestra obediencia, nuestra sujeción, nuestro crecimiento, el estar buscando crecer en su palabra. Pero las cosas que le desagradan a Dios, Él las quiere traer a tu corazón. ¿Para qué? Para que te arrepientas. Porque Él no quiere que vivas alejado de Él. David tuvo que pagar consecuencias, pero cuando David escuchó que había pecado, que había herido el corazón de Dios, él no tuvo más remedio que arrepentirse. Y este es un momento crucial porque David, habiendo sido un ungido de Dios, al ser ungido, ser usado por el Espíritu Santo, empezar a ganar las victorias, ¿verdad? Ser llevado como rey. Aquí en este capítulo anterior estaban derrotando a ese pueblo de los amonitas, sus enemigos. Se iba a acabar por fin con ese tremendo gran enemigo, pero de repente se cegó, se ensoberbeció. El domingo enseñábamos acerca de humildad. Hay gente que no prefiere seguir viviendo en el pecado que humillarse delante de Dios, no delante de los hombres. Porque dice su palabra que el que confesare sus pecados y se arrepintiere, se alejare de ellos, alcanzará misericordia. ¿Sabes? Tú y yo necesitamos en un acto personal, porque aquí no necesitas venir con el sacerdote y confesar tu pecado. No necesitas pasar delante de la congregación y decir: he pecado. No, lo que tienes que hacer es voltear tu corazón y decirle a Dios: Dios, perdóname. David, en estas palabras, pequé contra Dios. Es notorio que había un dolor en su corazón por haber herido a Dios. Y Dios inmediatamente respondió y le dijo: no morirás, se han perdonado tus pecados. Gracias a ese sacrificio de Jesús, tú y yo podemos acercarnos hoy confiadamente. Sí arrepentirnos, sí decidir ya no vivir como vivíamos, sí decidir pues un cambio en nuestra vida, ¿no?
Porque ese pueblo de Israel en tiempo de Elías, ¿verdad? Vino Elías y los confrontó. ¿Quieres estar con Dios o quieres seguir a Baal? Ya decídete. Y dicen que el pueblo se quedó callado porque no sabían qué hacer. ¿Sabes? Tú no puedes quedarte estático. David no se quedó estático. David decidió y tomó la parte mejor, arrepentirse. Él pudo haber dicho, no, pero vete de aquí, Natán, yo soy el rey. Vete de aquí. No, él genuinamente se arrepintió. Y Dios lo perdonó. Tú y yo hoy tenemos la certeza de que si nos arrepentimos, estamos perdonados. Pero esa es una decisión tuya, de tu corazón. Dios quiere llevarnos y nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes. Pero un rey como David no podía tener en su corazón una falta que desagradara a Dios. Dice en Hechos capítulo 13, verso 22, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Todo lo que yo quiero. Qué tremendo es esta palabra de ánimo, porque es difícil reconocer que estamos viviendo en el error. Pero es difícil en nuestro corazón, porque la verdad es tan sencillo como valorar tu vida y decir, bueno, estoy viviendo una vida equivocada, quiero corregir. Ya me arrepiento, giro esos 180 grados, ya dejo de caminar para atrás como el cangrejo y ahora quiero alcanzar el favor, la misericordia de Dios, ¿verdad? Y Él va a venir y me va a perdonar. Él va a venir y me va a perdonar. ¿Sabes? Cuando uno aprende a reconocer sus errores, que no dependes de una persona, en este caso, Dios mandó a Natán. Muchas veces Dios a los pastores nos manda a predicar una palabra para que nuestro corazón sea confrontado. Pero la decisión del cambio es personal. Tu mamá no se puede arrepentir por ti. Tú no te puedes arrepentir por tus papás. Esto es una decisión nuestra. David tomó la buena decisión. David tomó la buena decisión. Y Natán le dice, pues Dios no se puede retractar de lo que dijiste, y esas dos consecuencias que le dijo a David las vivió. Y eso lo estudiaremos en una siguiente clase, en unas siguientes clases, ese espíritu de Absalón, cómo fue levantado a consecuencia del pecado de David con Betsabé. Y Natán le dice, bueno, pues ese producto de ese amor, de esa relación fuera del matrimonio, ese hijo morirá. Y ciertamente murió ese hijo. Y a David le dolió mucho, porque cuando el niño cayó enfermo, entró en un ayuno, en una oración, pero cuando el niño murió, cuando se cumplió la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, aunque nos cueste trabajo entenderla en esta historia, buena, agradable y perfecta, ¿sí?, tiene momentos en los que nos hace vivir una vida diferente. Y cuando a David le anunciaron que el niño había muerto, se levantó, se lavó, comió y empezó a vivir una vida pegada con Dios. Se casó con Betsabé, ¿verdad? Y dice ahí en el verso 24 que consoló David a Betsabé su mujer y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Jedidías a causa de Jehová. Jedidías, el amado de Dios. Salomón fue muy amado por Dios. Esta es otra historia. David y Betsabé. David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero en su ceguera espiritual, en su bache espiritual,
pecó y esto desagradó a Dios. Y su vida aparentemente normal, pero con una causa de maldición sobre su vida. Pero hubo un día en que se arrepintió. Y tal vez hoy sea ese día en el que tú puedas reconocer pues los errores que tienes en tu vida. Tal vez tú pienses que esos errores del pasado pues ya están en el olvido. Yo creo que Dios no olvida nuestro pecado, pero cuando nos arrepentimos, Él se olvida de nuestro pecado. Y no porque sea una persona senil, no, porque Él decide borrar esos pecados de nuestras vidas. Y Él quiere que vivamos una vida plena en Cristo, que alcancemos su amor, su misericordia, ese amor excedido que Él quiere derramar sobre nuestra vida. Yo hoy te quiero invitar a que revises tu vida. Tal vez con esta historia de las ovejas, de ese hombre rico que tenía mucho ganado, muchas ovejas, muchas vacas, pero volteó y vio la vaca del vecino, la oveja del vecino, y es la descripción del pecado de David y de Betsabé. David nunca debió haberse quedado sin ir a la guerra. David, cuando salió a esa terraza, a ese terrado, y vio a esa mujer bañándose, él debió haberse volteado. Él no debió haber buscado investigar. Él no debió haber traído a esa mujer a su casa. Pero Dios en su infinita misericordia el día de hoy está aquí. Y Dios ha querido que nos reconciliemos con Él. Y que dejemos atrás aquello que no le agrada a Él. Espero que esta historia toque tu corazón. Dios, muchas gracias por cada persona que está sintonizando este programa. Muchas gracias, Señor, porque yo sé que tú hablaste a nuestro corazón. A veces un pecado nos lleva a otro pecado, y cuando nadie ha dicho nada, nadie se ha dado cuenta, pensamos que ya ahí quedó. Ya no va a pasar nada. Pero Señor, tú te encargas de limpiar nuestro nombre. Tú limpiaste nuestro nombre cuando te invitamos a que vinieras a vivir en nuestro corazón. Cuando nosotros nos arrepentimos, Señor. Y ya no del pecado de hace 20 años, sino el pecado de hoy, el pecado de ayer. Porque todos los hombres pecamos, Señor. Así nos lo enseñas tú en tu palabra y te creemos a ti, Señor. Y aquel que diga que no peca, Señor, está viviendo una falsa humildad. Dios, yo te doy gracias por cada persona que está aquí. Yo los bendigo en tu nombre y yo sé, Señor, que tu plan es bendecirlos porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta para cada uno de nosotros. Y tú nos has llamado a ser reyes como David, sacerdotes como Natán, Señor. Y tú vienes y nos hablas. Y tú vienes, Señor, y estás con nosotros. Y tú no te cansas, Señor, de querer, de anhelar estar con nosotros. Yo te doy gracias, Dios, por estas historias que vienes a contarnos que van a cambiar nuestra vida. Van a cambiar nuestra manera de vivir. A ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el poder, todas las riquezas, por los siglos de los siglos. Gracias, mi Señor. Muy buenas noches. Estamos despedidos. Te esperamos este próximo domingo, Día del Padre, pero te esperamos ahí en la congregación. 11 de la mañana empieza esa reunión gloriosa de la presencia de Dios. Muy buenas tardes, muy buenas noches.